ejército de Estados Unidos y las Fuerzas Armadas. Ahora, un capítulo, hay una división muy marcada entre el ejército y la sociedad civil. Hay una crisis en Estados Unidos hoy día, que fue demostrada cuando Barack Obama saca de sus funciones a Afganistán a general McChrystal, y hoy día tenemos una crisis tremenda, porque el tipo de educación que se está llevando a cabo dentro de la administración del Pentágono de Lloyd Austin, el nuevo general en jefe de las Fuerzas Armadas, o el nuevo jefe del Pentágono, mejor dicho, es insistir precisamente en lo que el colega Lajos decía, de que la cultura dentro del ejército tenía que ser no racial y había que contribuir a una cultura sistémicamente no racista. Sin embargo, hoy hay una fisura, históricamente no se había producido como ahora, que se produce en los últimos, diría, 15 o 20 años, en el sentido de que los soldados, digamos, el oficial de Estados Unidos no está dispuesto a obedecer al poder civil de buenas a primeras, como era la tradición constitucional y cultural en Estados Unidos. Hay una crisis. Bien, ahora en la siguiente pregunta me dices si esto es muy delicado y a dónde nos lleva, Francisco. Layos, voy contigo y te pregunto, ¿y a esto a qué nos lleva? O sea, el hecho de ver esto en el video que vimos el viernes, puede ser exagerada mi pregunta, Layos, pero la evidencia está ahí, que en unos minutos, tan solo en unos minutos de haber sido liberado el video, pues 9, 10, 15 millones de vistas y empezó a crecer y a crecer más. Por eso te pregunto, ¿esto nos lleva a la preparación ideológica, social, psicológica, para que próximamente veamos más resentimiento, más recelo, que produzcan enfrentamientos, pequeños fueguitos entre policías y soldados? No sé, de pronto me viene a la mente y no sé por qué el asalto al Capitolio. Bueno, a ver, dime, Layos. Bueno, en mi opinión, habrá gente, esto confirmará, sobre todo entre gente pues, de color que no es blanca, el temor, ¿no?, a la policía. Y vuelvo y repito, no quiere decir que todos los policías son así. Yo diría que la inmensa mayoría no, pero ocurren estos incidentes lamentables y ciertamente lo que ha ocurrido pues no va a ayudar a la confianza de miembros de minorías raciales hacia pues la policía. El teniente segundo Nazario, aparentemente, bueno, él nació en Estados Unidos, Nueva York. Su familia parece que es de origen inmigrante de Puerto Rico. Claro, los que nacen en Puerto Rico son ciudadanos americanos y él parece que se sentía, por lo que he visto en su página de Facebook, muy integrado en la sociedad americana y quizá menos aparentemente en la puertorriqueña. Pero claro, para los afroamericanos sobre todo, esto pues sin duda es otra confirmación de que hay un problema, tú lo dijiste, sistémico, bueno, de actitudes, de prejuicios entre algunos individuos de la policía, quiero decir y quiero creer, y hay algo que también hay que decir, que quizá no están entrenados para lidiar o tendría que haber realmente una revisión o entrenar mejor a la policía para que incidentes como esto no ocurran, porque realmente se pudo haber resuelto hablando, ¿no? En vez de tener que tomar una actitud agresiva, como da la impresión que ya asumían que el Nazario era culpable, ¿no? Se nos fue Layos. Bueno, a ver, Francisco. El entrenamiento... Ya regresó. Sí, se cortó, lo siento. Sí, no. Pero bueno, solamente para terminar rápidamente, esto aumenta la desconfianza entre las minorías. Esperemos que los departamentos de policía, no solamente de la población Wilson, creo que se llama, en Virginia, pues corrijan el asunto, mejor entrenamiento y esto sirva también para que a nivel de la sociedad en general, pues no ocurran estas actitudes, ¿no? Como decir, bueno, es afroamericano, ya de por sí podría ser para muchos sospechoso, ¿no?, aunque esté uniformado. Y hay una cosa interesante, bueno, la impresión que tengo del ejército americano, yo no he servido en las Fuerzas Armadas
americanas ni nada, pero da la impresión que después de la desegregación por parte de Eisenhower, después de la Segunda Guerra Mundial, pues estaría bastante integrado el ejército. Ya vieron Colin Powell, jefe del Estado Mayor Conjunto, o por ejemplo el segundo al mando del general Schwarzkopf, Norman Schwarzkopf, en la operación Escudo del Desierto y Tormenta del Desierto. Se me olvida su nombre, pero él era un tipo, pues era afroamericano, y por lo que se ve en sus entrevistas hablando sobre esa guerra, un tipo muy competente, muy serio. O sea, así que yo diría que en el ejército el problema no estaría en el ejército, estaría en la policía dentro de la sociedad, y no todos los policías, pero aquellos que han obrado, como en el caso de George Floyd o en el caso de Nazario, que pues es un segundo teniente, no un soldado, y entonces pues le trataron de esa forma. Oye, Layos, a mí me llama la atención dos cosas. Uno, que Nazario es, no sé si decirlo así de forma irónica, es negro y además latino, ¿no? O es latino y además negro, ¿no? Eso es por un lado. Entonces, no sé si los policías dijeron, este es doble, ¿no? O sea que hay que abusar más. Bueno, Dos, no. pero dos, eh, el oficial, este protagonista que se sentía muy macho y que le dijo que vas directo a la silla eléctrica, tiene apellido latino, Joe Gutiérrez, y además de aspecto latino. O sea, ahí me llaman la atención esas dos cosas, Layos. Bueno, no sé si vieron el nombre de él, Nazario, pero lo que habrá saltado a la vista pues es el color de la piel de él, ¿no? Mm, Y él pues por vamos, él actuaba pues como otro americano, no como un puertorriqueño, como un americano, aunque es de origen puertorriqueño por lo Nazario. Y creo que ahí se fijaron en el aspecto del color de la piel, y bueno, un vehículo sin placa, ya asumirían, me imagino que se lo había robado porque es de color, aunque ande uniformado, o sea que había unos prejuicios. El caso de Gutiérrez, bueno, yo, ¿qué diría? Quizá ocurre que gente inmigrante que llega a Estados Unidos, y vamos a decir que él es de origen inmigrante, que no nació en Estados Unidos propiamente, se incorpora al cuerpo, y entonces está el espíritu de cuerpo en que tiene que ser como los otros compañeros blancos anglos o anglos, punto. Y entonces que actuar de esa manera. Y me imagino que él pues ha sido producto de esa manera de pensar de ese cuerpo de policía de ese pueblo de Virginia. Pero bueno, ya ven que en otros sitios se cuecen habas. Ya vieron en Tulum como la policía municipal allí en México pues mató a la pobre inmigrante salvadoreña, ¿no? O sea que brutalidad lamentablemente ocurre en muchos sitios, pero esto no va a ayudar a la convivencia. Ahora, con tal de que se tomen las medidas, pero habrán otros incidentes, que los habrán, claro que sí, lamentablemente. Esto no es el último, es Tú, como... tú que eres experto en inteligencia militar, Layos, no sé si recuerdas que justo antes de la asunción de Biden, unos días antes, parecía que se estaban invirtiendo los papeles. Soldados de los que estaban desplegados para cuidar el Capitolio, el FBI y el Pentágono tenía el temor de que soldados fueran hacia la insurrección, pero quien estaba delatando a esos soldados eran soldados de origen latino, o sea que eran como más patriotas los latinos, y los que tenían cierto sesgo ideológico que podrían traicionar al ejército eran los anglos, que estaban cansados y querían defender a Trump. Hay una, ¿ves una inversión de papeles? Bueno, pero tengo entendido que no hubo ningún caso de insubordinación, ¿no? Sí, claro. Yo Despidieron a varios, el FBI hizo investigación, despidió a varios, creo, ¿no? Hubo una unidad de la Guardia Nacional de Puerto Rico, por ejemplo, que estuvo allí protegiendo el Capitolio, la zona. Bueno, yo diría que aunque hubiesen muchos militares que apoyasen a Trump, el militar americano, la impresión que tengo es muy profesional en cuanto a obedecer órdenes. No pienso, si el FBI creía o temía que podía haber insubordinación, yo lo dudo, no creo. A mí, la impresión que tengo, o es mi prejuicio a favor de ellos, que son muy profesionales.
pero no creo que haya un alzamiento, levantamiento, una división militares con la sociedad o la policía. No, las cosas seguirán como hasta ahora, lamentablemente, y probablemente no se tomarán las medidas para impedir este tipo de incidentes. Algo se tomará, pero siempre habrá alguna cosa. Y había otra cosa que quería mencionar, pero ahora se me escapa, así que cedo la palabra. Bien, Francisco, ¿por qué es esto muy, muy delicado? Adelante. Porque es delicado en concreto cuál tema, cuál foco, digamos. Las dos cosas, a nivel social, a nivel sociedad estadounidense y a nivel exterior. Bueno, yo parto de un artículo del Foreign Affairs reciente respecto a esta división entre lo militar y lo civil que nos había producido desde hace mucho tiempo en Estados Unidos. Es inédito. Y hay una preocupación en las altas esferas, tanto del poder político civil como del poder político militar, en ver qué está sucediendo respecto a la desobediencia que es constitucional, la obediencia militar a lo civil. Está la fractura. No es grande, pero hay una fisura que aparece en el artículo de Foreign Affairs muy bien documentado. Ahora, esto viene de hace tiempo. Viene de hace tiempo por las operaciones militares de Estados Unidos fallidas, en que ha tenido un alto costo en la función militar y costo de vidas, partiendo por los Balcanes, que internamente se maneja la idea que fue un gran error el de Bill Clinton de acelerar la invasión a los Balcanes. En segundo lugar, existe en Estados Unidos, dentro del ejército, una línea de pensamiento, no es la general, de que Estados Unidos no tiene por qué entrar, por cuestiones de hegemonía, a dirimir políticamente y intervenir políticamente en conflictos externos, que esa es la política de Trump. No a Somalia, no a Afganistán, no a Siria. Hay una política interna dentro de la estructura más política, y eso se ve en algunos papers del estudio estratégico de los Strategic Studies Institute, el SSI, en donde hay una ambigüedad de parecer y a veces dualidad de parecer de no intervenir en aventuras foráneas, particularmente en el Medio Oriente, particularmente en el Asia y en África. Fíjate que estás tocando un tema muy, muy importante, Francisco. Parecería que hay una mano que los está llevando, uno, a meterse en otros países y dos, a meterse entre ellos mismos. Bueno, infiltración y mi colega contertulio sabrá, si es experto en inteligencia, que la infiltración es el ABC del poder. Si tú no infiltras, no estás trabajando con coordenadas de poder serias, hay que infiltrar. Israel. Claramente el ejército de Estados Unidos no está exento de ser un área infiltrada. Y es muy difícil trabajar en el área de la infiltración. Naciones Unidas, donde yo trabajé casi 30 años, 25 para ser más preciso, de verdad, 25 y 5 de parche, es un organismo infiltrado por las potencias, porque Naciones Unidas está dividida por cuotas de poder, norteamericanos, soviéticos en el tiempo de la Guerra Fría, chinos, menos, europeos, de Oriente. Es decir, todos tenían una cuota de poder de acuerdo a la importancia de esa potencia regional o potencia global. Yo vivía en ambientes infiltrados. En los países en que viví había siempre infiltración. Y el ejército de Estados Unidos no está exento de ese fenómeno. Entonces tu pregunta apunta a algo que uno no puede decir factualmente, con datos duros, qué sectores están infiltrados y por qué, o quién está infiltrando y por qué se está infiltrando. Ahora, a mí me da la impresión de que dentro de los sistemas, y esto es el corazón de la ciencia política, dentro de los sistemas, para mantener sistemas, sea un status quo o sea un status quo que pueda transformarse, hay que mantener equilibrios. Es decir, la tesis del equilibrio es una tesis fundamental en la mantención de la seguridad, de la vida y de la productividad y de la funcionalidad en las sociedades. Por lo tanto, en ese plano de equilibrios de poder, obviamente que está el juego de la infiltración, viceversa.
de ejército a sociedad civil y sociedad civil a ejército. El colega Lajo será más experto en esto, porque seguramente vivió más tiempo en Estados Unidos y estará mucho más involucrado internamente. Pero, por ejemplo, el FBI es una institución bien neutral, yo tengo el sesgo favorable al FBI, no este FBI. El FBI, a ver, hay un antes y un después de Bush, y hay un antes y un después de Clinton. Clinton privatiza un 30% de la estructura de seguridad interior y exterior de Estados Unidos. Porque la maldita socialdemocracia, que hace análisis superficiales, que yo le tengo un profundo, le perdí el respeto a la socialdemocracia. La socialdemocracia decidió que con el fin del comunismo soviético se acababan los problemas en el mundo. Y Clinton decide privatizar los servicios de inteligencia con contratistas en un sector importante que tenía que ver con la seguridad del Estado. Hay artículos, hay un famoso Smith que escribió un artículo de este tamaño que está en Google, se puede ver eso. En donde Pues el error... ahí está el origen del problema, ¿no? La causa. O sea, es un súper negocio para las élites, pero además están en manos de a quien menos le importa, el pueblo y la patria. Sí. Para finalizar, que tenía que ver con los programas anteriores tuyos, de la razón que yo ya lo dije. ¿Cuál es el drama del high-tech y el power high-tech, el poder digital? Que no pueden llegar al botón nuclear. Ese es el corazón del problema. Digamos, el ejército está muy preocupado del high power, del high-tech, digamos, del poderío de los Jeff Bezos, de los Zuckerman y compañía. Están preocupados de que se produjo la pandemia, nadie la anticipó. Sin embargo, ellos tuvieron militares enfermos con COVID, entre comillas, influenza. Después se descubrió que era COVID antes de Wuhan. Entonces, hay un quiebre que está todo unido. Si tú haces un resumen de los programas anteriores detrás de la razón, ¿cuál es el tema de fondo? La llegada al poder nuclear. ¿Quién llega al poder nuclear? ¿Solo los militares? ¿Solo los civiles? ¿Una mezcla? Sin embargo, aquí hay un tema de poder que se transformó la lucha por el poder a partir del poder digital. Ellos quieren dirigir las exploraciones petrolíferas y ellos quieren dirigir el botón nuclear. Eso es el tema. Y el tema no viene desde los militares, aunque ellos hayan inventado Internet con el coordinador. El Pentágono inventó el Internet en el fondo, pero pasa al sector privado y se le escapó de las manos a los militares. En Rusia no, en China no. El ejército tiene el poderío digital en China, y en Rusia tiene el ejército el poderío digital. En Estados Unidos el ejército no tiene el poderío digital, y esa es una gran preocupación. Y eso es un tema para desarrollar. No lo podemos seguir debatiendo aquí porque no hay tiempo. Pero ese es el tema. Por eso que inventan la pandemia, Roberto. Como frustración. Digamos, el high-tech está detrás de la creación de la pandemia. Ya lo dijo la OMS. La quinta posibilidad de las 5 que presentaron los investigadores de la OMS en Wuhan era que había una quinta posibilidad que no conocíamos, que era la probabilidad que fuera inventado en laboratorio la pandemia. Pero también el laboratorio puede ser intervenido cibernéticamente para alterar una cepa, para alterar una estructura biológica de un genoma. ¿Quién hizo eso? High-tech. Yo estoy absolutamente convencido. Y el colega que trabaja en inteligencia sabe que la mejor prueba de inteligencia es el resultado. ¿No es así, Lajos? Que no necesitas pruebas. No necesitas entrar a la alcantarilla para saber la prueba, ¿no? Ya, pero yo no aceptaría que fueron las multinacionales tecnológicas las que crearon el virus. Si entramos a ese tema, ellos financiaron, ellos tenían el diseño. Pero diría que fue la China que lo hizo el complejo. No. Aquí falló la ciencia, Lajos. Hay un artículo de un israelita que dice de que el fracaso de la política y el triunfo de la ciencia está publicado en el New York Times, está publicado en varias partes. Dice, es el gran triunfo de la ciencia y el gran fracaso de la política, y es al revés. Es el gran fracaso de la ciencia y el triunfo de la política, te lo digo sinceramente. Realmente hay ciencia para matar y ciencia para hacer bien.
sería, digamos, que el triunfo del arte para matar usando armas biológicas. Pero claro, ahí eso es un tema controversial. Yo lo que querría Yo simplemente, creo pues que esto fue apuntalar, inventado en laboratorio, perdóname. bueno, No es que sí, crea, es decir, la prueba está. sí. La prueba está en el Ahora, resultado. ¿usted qué piensa? ¿Piensa que se polarizaría el ejército americano después del incidente este de Nazario? Volviendo a No, ese tema, ¿no? El ángulo. no, no, No no, no, creo, no. yo tampoco. No, no, Son yo muy no estoy diciendo que disciplinados. se polarizaría. No estoy diciendo eso. No, Yo no, estoy no, le diciendo que... estoy preguntando, no le estoy Ah, increpando, o, ah, es preguntando qué piensa usted. Yo pienso que no, o sea, yo es también creo que bastante, no. sí, Oye, es Pero Laios, monolítico. el ejército de Estados Unidos está infiltrado. oye, Se ha Laios, Bueno, demostrado. a ver. pero infiltrado por quién? ¿Espías o qué piensa usted? ¿Cuál es su Dentro de los opinión al propios respecto? servicios de inteligencia internos de Estados Unidos. Nadie se confía en nadie. Es un No, haywire. sí, ¿Tú conoces o el sea, la concepto haywire? contrainteligencia, sí, contrainteligencia sería, contrainteligencia. Pero Es el mire, juego interno de las inteligencias en Estados Unidos. sí, es cosa vieja porque sabe usted, en 1993 creo que fue en el San Petersburg Times, el periódico este que era en inglés de Rusia, entrevistaron a un ex agente o general, creo que era de la KGB, mayor general, y él decía que en tiempos soviéticos la contrainteligencia de la KGB había infiltrado plenamente las Fuerzas Armadas soviéticas y que incluso pues hacía a marineros o soldados informantes contra sus oficiales, que incluso llegó a decir ese general que creo que una cuarta parte del personal eran informantes. O sea, parece que el liderato soviético temía la idea de un golpe, ¿no? De insubordinación. Yo me atrevería a sospechar que bajo Putin, que pertenece a ese gremio, pues estaría bastante infiltrado. O sea, aquí hay una cosa interesante, ya que, bueno, hablamos de la inteligencia y la infiltración. Usted me parece que dice que las Fuerzas Armadas Americanas estarían infiltradas por la inteligencia americana, ¿no es así? Yo lo creo también. Y creo que en Rusia también, y más que es el grupo, esa es mi opinión, de Putin y los suyos, de la FSB ex KGB. Pero hay algo interesante que podríamos decir, que estas dos grandes potencias, Estados Unidos por un lado y Rusia por otro, son los servicios de inteligencia los que parece que están realmente detrás del que llaman el Deep State, que están hasta cierto punto influenciando. Y eso es peligroso para la democracia americana. Digo, ya Rusia es otro caso. Putin lo llamó managed democracy, democracia administrada. Ya pues es asunto de ellos. Pero ya que vivimos en el entorno, yo al menos, Puerto Rico es colonia de los americanos, es peligroso si es como yo sospecho, y me parece que usted también, que la inteligencia americana controla las Fuerzas Armadas y podría incluso estar influenciando el poder ejecutivo, el gobierno, y eso no es bueno, eso porque no son elegidos. Oye, Entonces, ellos pueden, usted dijo que se oponen el ejército a aventuras militares, y estoy de acuerdo con usted, al menos en base a lo que dijo el general Wesley Clark en un discurso, ¿no? El que fue comandante supremo de las fuerzas de la OTAN durante la crisis de Kosovo el 99, que usted mencionó la intervención de Clinton en aquel entonces. Él decía que era Paul Wolfowitz, que tenía un alto cargo en el Pentágono tras la Primera Guerra del Golfo, que llegó a decirle a él que tenía solo una estrella, era un general de brigada para 1991, antes de que fuera comandante supremo de la OTAN, y que dijo que no estaba contento Wolfowitz que hubiesen dejado a Saddam Hussein en el poder, pero dijo que algo demostró la Primera Guerra del Golfo, que Estados Unidos podía intervenir en el cercano oriente sin que la Unión Soviética interviniese. Todavía existía la Unión Soviética, ya meses después caía, y que había que eliminar aquellos gobiernos que eran, pues habían sido satélites de la Unión Soviética antes de que surja una nueva superpotencia o potencia regional en el cercano oriente a desafiar los intereses de Estados Unidos. Y después, años después, 10 años después, en el 2001, dice Wesley Clark
que ya retirado, uno de sus antiguos subalternos le habló de una lista del secretario de Defensa Donald Rumsfeld en alemán, en la cual había la lista de los 6 o 7 países que había que eliminar en 5 años los gobiernos. Siria, Irak, Irán, Somalia, Sudán, Libia y quién más, falta otro más, ahora eran 6, ya no recuerdo. Y ya ve usted, pues, o sea que ¿quién realmente manda? Los militares están en contra de esas aventuras, pero hay otras fuerzas, ¿no?, que mueven las cosas. El Deep State. Oye, Lajos, a ver, el asunto es que ahí en Estados Unidos hay contratistas para todo, ¿no? Incluso a los aviones de guerra, pues los hace uno, todo está mucho en las manos privadas. Tú aceptas, me llamó la atención que se pusieron de acuerdo porque los dos coinciden en que sí está infiltrado o hay alguna posibilidad de que esté infiltrado el ejército de Estados Unidos por la propia inteligencia de Estados Unidos. Entonces aquí viene la gran pregunta. Yo creo, tú me dirás si sí o si no, que, por ejemplo, Bill Gates y sus amigos, de un día para otro, pues se les puede antojar bajarle el switch a los servidores de la CIA, porque en las manos de la CIA está en las manos de los servidores de Microsoft. Quizá después los metan a la cárcel, pero ellos deben de saber muchísimos secretos que nosotros no sabemos, y porque sus servidores manejan a la CIA. Si esto es así, podríamos ver esta visión que nos decía Francisco de que en realidad hay una pugna por ver quién gana el poder sobre el botón nuclear, y por eso hay tanta desorganización en todas las fuerzas y diferentes fuerzas dentro de las fuerzas policíacas, militares. A ver, dime, Lajos, ¿qué opinas? Bueno, brevemente para pasarle a mi estimado contertulio la palabra, pero bueno, yo diría, mi opinión es que el botón nuclear americano estaría separado de la red de Internet y de esos servidores, porque entonces puede ser hackeado, intervenido, ¿no?, por un enemigo, en fin. Así que sería una red aparte. No olvidemos otra cosa, que esas Microsoft o que Google, Twitter, Facebook colaboraron, según Edward Snowden, colaboran con la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA. O sea que hay una colaboración. Ahora, en cuanto a las computadoras de la CIA, bueno, yo diría que la CIA tendría cuidado de no depender su seguridad y nacional de Estados Unidos en, pues, Zuckerberg de Facebook o gente, pues, por ejemplo, los de Google, porque está también la NSA, no lo olvidemos, y esos tendrán sus computadoras para el mega espionaje de ya saben, los 5 ojos y los británicos con los americanos, con los australianos, neozelandeses, canadienses. O sea que estaría compartimentalizado, pero claro, la inteligencia americana, CIA, NSA, utilizan las avenidas de fibra óptica, vamos a decir, de comunicaciones, de la Internet y esas computadoras de los servidores de estas empresas privadas para llevar a cabo su espionaje. Pero yo diría que realmente quienes tendrían el poder allí serían los servicios de inteligencia versus el sector corporativo. Esa es mi opinión, al menos, en Estados Unidos. Sí, Francisco, a mí lo que me preocupa mucho es que lo que vimos de Nazario, el teniente doctor humillado por la policía de Estados Unidos, sea pues una cucharada de su propio chocolate, o sea, un intento de desestabilización interna no solo por ese caso, sino por muchos otros. Ya habían denunciado en la financiación de marchas y de protestas el año pasado. Y esto nos llevaría a algo peor, ¿no? Porque si hay una desestabilización total en Estados Unidos, pues entonces quien va a pagar los platos rotos no creo que sea el pueblo de Estados Unidos, sino también el mundo entero. Por favor, Francisco. Creo que ese es el punto central. ¿Dónde está la mano para desestabilizar Estados Unidos? Yo veo todos los días Fox News, que es un canal ultraconservador, pero con datos duros. Y ellos están preocupados de esta desestabilización. Más que el poder blanco o el tema de la supremacía anglosajona, de la supremacía WASP, como se dice, anglo-protestante, anglosajón protestante, están preocupados de la desintegración de Estados Unidos. Y ellos trabajan con servicios de inteligencia, Fox News. No son inocentes. Y yo lo veo, digamos, sin sesgo. Lo veo como un canal de información. Exageran. Sin embargo, en la exageración hay símbolos, hay señales. Y tú vas en una línea correcta, Roberto, perdona que sea patronizing, como se dice en inglés,
en el sentido de que tú vas en la línea correcta de ver que no solamente ahora, desde la elección de Trump, el país empieza a haber visos de desestabilización, no Trump en sí mismo. Si lo dice Seymour Hersh, Trump llega para cortar los circuitos del poder tradicional, convencional. Está en una entrevista famosa al mes que ganó Trump. Seymour Hersh, que es neutro, de origen judío, pero yo tengo un sesgo pro Seymour Hersh, porque es un tipo que te dice lo que él ve, no inventa. Y lo sacaron del New Yorker, lo sacaron de varios medios porque no inventa. Él dice, Trump llegó para sacar los circuitos del poder. Hay un cambio de era, hay un cambio de estructura de poder. Este tema que estamos hablando ahora tiene que ver con eso y se decanta en el núcleo de la herramienta más sofisticada, menos pública. Yo digo, es la herramienta que fluye en las alcantarillas. Digamos, ese es el trabajo de la inteligencia, trabajar en las alcantarillas. Es un trabajo sucio, es un trabajo sin piedad. Y este hecho de policías, ¿no es cierto?, defenestrando o violando derechos de este militar norteamericano, puede ser un acto de infiltración, como puede ser el acto de George Floyd, también se discute, de que era deliberado, que había que hacerlo de esa manera para desestabilizar ese momento y poder que el asesinato de Floyd, lo digo en forma bastante fría, sea funcional a la no reelección de Donald Trump. Es decir, aquí hay una tesis muy clara. Ocurrió la pandemia y Trump no fue reelegido. Y la gran pregunta que queda, sin pandemia,
Gracias. Te mando mi fraternal saludo. Lajos, Francisco, es exquisito escucharlos. Ustedes dan siempre cátedra y como les dije hace rato, deberían de juntarse los dos para hacer un libro que se llame El policía y el soldado o El soldado y el policía. Parece telenovela o novela más bien. Muchas gracias Lajos, muchas gracias Francisco. Un abrazo hasta allá y a usted pues muchas gracias por seguir detrás de la razón y recuerde que lo que más importa es el respeto y escuchar todas las voces que hay para que nosotros formemos nuestra propia conclusión. Muchísimas gracias a usted. Nos vemos mañana.